Aminoglucósidos. Los aminoglucósidos constituyen un importante grupo de antibióticos que por su espectro antibacteriano y su acción bactericida han tenido gran utilidad en el tratamiento de infecciones graves, especialmente causadas por microorganismos gram negativos. Dentro de su historia, los aminoglucósidos fueron introducidos en la clínica en el año 1943, cuando Cassman aísla la streptomicina a partir de una cepa de Streptomyces griseus. Fue el primer antimicrobiano activo frente a Mycobacterium tuberculosis, lo que le valió a este científico el premio Nobel. Y como pueden ver en esta tabla, pues está cada uno de los aminoglucósidos, el origen y el año de registro. Estructura. Los aminoglucósidos tienen en común un anillo aminociclitol de 6 carbonos, al cual se unen diversos aminoazúcares. Estos últimos generan las diferentes características farmacocinéticas y antibacterianas de estos fármacos. ¿Por qué se llama o recibe el nombre de aminoglucósido? Es por la estructura. Tiene enlaces glucosídicos entre aminociclitol más 2 o más glúcidos con o sin grupo amino. Mecanismo de acción. Los aminoglucósidos inhiben la síntesis de proteínas bacterianas al fijarse de manera irreversible a la subunidad 30S del ribosoma bacteriano, provocando un error en la lectura del ARN mensajero por medio de 3 mecanismos, los cuales están ejemplificados en esta tabla. Inhiben el inicio de la síntesis de proteínas, impiden el alargamiento de la cadena polipeptídica y aumentan la frecuencia de lecturas erróneas del código genético, que por tanto da lugar a proteínas estructuralmente anormales. Todos estos cambios lo que van a hacer es incapacitar a la bacteria para producir proteínas necesarias para sus procesos vitales, ya que al alterar la funcionalidad de la membrana induce la fuga de sodio, potasio y otros componentes esenciales, y al final pues el desenlace es la muerte de la bacteria. Farmacocinética. Absorción. Se absorben con rapidez en los sitios de inyección intramuscular o intravenosa. Alcanzan concentraciones plasmáticas máximas después de 30 a 90 minutos y menos del 1% de una dosis se absorbe después de la administración oral o rectal. En cuanto a la vía de administración, es parenteral, sea intramuscular o intravenosa, ya que cuando se administran por vía oral, la absorción no es buena, debido a que son cationes muy polares, se inactivan con el pH ácido y la absorción gastrointestinal es menor del 1%. En cambio, cuando se administran por vía intramuscular, su absorción es completa y también es rápida. Una vez que se encuentran en la sangre, se fijan poco a proteínas, menos del 10%, debido a su hidrosolubilidad, se distribuyen en el espacio intravascular y en el líquido intersticial. Hay adecuada difusión en el líquido sinovial, asítico, pleural, pericárdico y peritoneal. La penetración de los aminoglucósidos en líquido cefalorraquídeo es escasa, aún con inflamación, excepto durante el periodo neonatal. En las secreciones respiratorias, las concentraciones que se alcanzan son bajas, pero aumentan con la administración repetida del medicamento. Se concentra más que todo en la corteza renal, de tal manera que los niveles en orina son altos. Eliminación. La semivida del aminoglucósido unido a los tejidos se ha estimado que fluctúa entre 30 a 700 horas, acorde a las características del paciente y la funcionalidad renal. La semivida puede prolongarse en grado notable en los recién nacidos, de 8 a 11 horas en la primera semana de vida en recién nacidos que pesan menos de 2 kilogramos y alrededor de 5 horas en los que pesan más de 2
kilogramos. La filtración glomerular se alcanzan concentraciones urinarias de 50 a 200 microgramos por ml. Propiedades farmacodinámicas. Los aminoglucósidos tienen un efecto bactericida, concentración dependiente. Las dosis más elevadas del antibiótico incrementan la tasa de reducción bacteriana y el tiempo de exposición antibiótica a concentraciones bactericidas. Otra propiedad de estos antibióticos es el efecto posantibiótico, que es la inhibición del crecimiento bacteriano con concentraciones del aminoglucósido por debajo de las concentraciones mínimas inhibitorias. También se ha descrito un aumento leucocitario posantibiótico. Hay un incremento de la fagocitosis de las bacterias expuestas al aminoglucósido por parte del huésped y el efecto antimicrobiano disminuye en un ambiente ácido, anaerobio o por resistencia adaptativa. Toxicidad. Es importante hablar de toxicidad en estos antibióticos. Hay que saber cuándo empezar la monitorización. Esta no es necesaria. No es necesaria la monitorización de concentración de aminoglucósidos con una dosis diaria hasta por 5 días en pacientes con depuración mayor a 60 ml minuto. Pero sí se debe monitorizar en quienes existe riesgo elevado de toxicidad o de falla terapéutica, si reciben otros medicamentos nefrotóxicos, en infecciones graves o en tratamiento mayor de 5 días. Acá, como pueden ver, esta tablita nos ejemplifica la nefrotoxicidad que provocan estos antibióticos a nivel renal y óptico. A nivel renal está descrita una frecuencia de 5 a 15%, a nivel óptico una frecuencia de 2 a 14% y a nivel coclear de 2 a 10%, a nivel vestibular de 3 a 14%. Esta es otra tabla que más que todo son factores de riesgo que incrementan la nefrotoxicidad para aminoglucósidos. Entonces es importante ver las características del paciente, la edad, si tiene una patología predisponente como insuficiencia renal. También debemos ver el estado hemodinámico del paciente, si está en hipotensión, si hay otras alteraciones a nivel de otros órganos como disfunción hepática. En cuanto a antibióticos, si ya había recibido aminoglucósidos antes, recientemente, número de días, alguna literatura dice tratamiento mayor a 3 días y otras mayor a 5 días. Luego otros antibióticos que también causen que sean nefrotóxicos y también como vancomicina, votericina B, furosemida, clindamicina, piperacilina, foscarnet. La toxicidad que provocan estos antibióticos se han descrito así desde leves como reacciones alérgicas en un 3% de los pacientes donde se reportan exantema, fiebre o sinofilia. También se ha descrito nefrotoxicidad, que es reversible en 12 a 25% y el daño que se causa es a nivel de túbulo proximal. Respecto a estos aminoglucósidos, la gentamicina y la netilmicina tienen mayor acumulación renal que la tobramicina y la micacina. Los porcentajes de nefrotoxicidad para los distintos aminoglucósidos varían. Puede ir desde un 14% para la gentamicina hasta un 8.7% para la netilmicina. El que más utilizamos es la micacina y este tiene un porcentaje de 9.4%. Ahora pasamos a otro daño que provoca este tipo de antibióticos, que es la ototoxicidad. Sí
pueden ocasionar ototoxicidad irreversible hasta en un 3 a 31% de los pacientes. Afectan tanto la rama coclear, específicamente amicacina, neomicina, kanamicina, como la rama vestibular. Y a este daño están más asociados la streptomicina, la gentamicina y la tobramicina. Los aminoglucósidos penetran lento en la endolinfa y se excretan hasta 6 a 12 meses. El tratamiento mayor a 10 días, la insuficiencia renal previa y el tratamiento previo con aminoglucósidos, como habíamos visto en la tabla anterior, son factores de riesgo para ototoxicidad. Este riesgo también se ha asociado con niveles elevados de aminoglucósidos, aunque algunos investigadores no han encontrado una asociación entre los niveles de antibióticos y la ototoxicidad. ¿Qué se puede hacer para disminuir la ototoxicidad en los pacientes? Si es que sí necesitamos la indicación de un aminoglucósido, pues en pacientes con tratamiento mayor de 5 días se deben realizar evaluaciones vestibulares y audiológicas de forma regular. Y pues también se han descrito bloqueo neuromuscular debido a la interferencia en la neurotransmisión, en la unión neuromuscular. Este es un efecto adverso raro que ocurre cuando el aminoglucósido se administra por vía intravenosa en un paciente que tenga insuficiencia renal o al mismo tiempo que un bloqueador neuromuscular o anestésico. La amicacina probablemente es la más segura al respecto, y también se han descrito apneas que provocan apneas en el periodo neonatal. El espectro antibacteriano pues son buenos para gram negativos, como Escherichia coli, Klebsiella, Pseudomonas, Acinetobacter. Tiene una moderada actividad en combinación con antibióticos beta-lactámicos o glicopéptidos para estafilococo, incluyendo los meticilino resistentes, Streptococo de grupo Viridans, Enterococo. La actividad es mala contra microorganismos atípicos, anaerobios o gram positivos, solos. En cuanto a las indicaciones, pues tiene la amicacina en específico, que es la más utilizada de estos antibióticos. Tiene las mismas indicaciones que la gentamicina y la tobramicina, aunque los microorganismos ofrecen menor resistencia debido a que solo tiene un locus susceptible a enzimas inactivadoras de aminoglucósidos. Entonces, comparado con los 6 loci susceptibles que sí tienen la gentamicina y la tobramicina, son susceptibles a Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium fortuitum, Mycobacterium avium y nocardia. Dentro de sus indicaciones pues está septicemia, sepsis abdominal, neonatal, osteomielitis, artritis séptica, infecciones de vías respiratorias y urinarias, infecciones intraabdominales y peritoneales. Dentro de los usos terapéuticos de la gentamicina, pues se ha descrito para infecciones graves por microorganismos gram negativos, como ser Escherichia coli, Klebsiella, Citrobacter, Serratia, Yersinia, Acinetobacter y Brucella sensibles. También para infección de vías urinarias por gram negativos, en infecciones provocadas por pseudomonas, siempre se suministra de modo concomitante con un medicamento antiseudomonas como las ureidopenicilinas o las carboxipenicilinas. En infecciones graves por estafilococo se administra con fármacos específicos antiestafilocócicos como la ixazolilpenicilinas y la vancomicina. Y aquí, como pueden ver pues en las tablas, es un resumen más que todo de los usos terapéuticos de la gentamicina, como neumonía intrahospitalaria, donde se asocia el aminoglucósido con un beta-lactámico,
pensando que el agente causal es un aerobio gram negativo, resistente a múltiples fármacos. También en casos de meningitis, en infecciones causadas por microorganismos gram negativos resistentes a los antibióticos beta-lactámicos, o en casos de sepsis que hayan provocado meningitis neonatal. También en peritonitis asociada a diálisis peritoneal, el aminoglucósido se diluye en líquido de diálisis hasta alcanzar una concentración de 4 a 8 miligramos litro para la gentamicina, la netilmicina o la tobramicina, y en el caso de la amicacina de 6 a 12 miligramos litro. Otros usos de la gentamicina para endocarditis bacteriana, donde se utiliza asociada a penicilina, es un esquema de administración breve para la endocarditis estreptocócica de válvula natural no complicada. En los casos de endocarditis enterocócica se ha recomendado la administración concomitante de penicilina y gentamicina durante 4 a 6 semanas. También la tenemos para aplicación tópica. Se absorbe con lentitud cuando se aplica por vía tópica en un ungüento y con algo más de rapidez cuando se aplica en crema. En pacientes quemados, las concentraciones plasmáticas pueden llegar a 4 microgramos ml. Dentro de los usos terapéuticos de otro antibiótico de esta familia, como es la streptomicina, pues es la primera elección en tuberculosis y brucelosis, combinada con otros medicamentos. Y pues es útil para esterilizar el intestino antes de una intervención quirúrgica, también para la tularemia. Sí se han descrito usos en endocarditis bacteriana en combinación con penicilina para lograr una sinergia bacteriana in vitro contra cepas de enterococos, streptococos del grupo D y diversos streptococos orales del grupo Viridans. Ya habíamos dicho para la tularemia, pues ese es el fármaco de elección. Las fluoroquinolonas y las tetraciclinas también son eficaces, aunque la tasa de fracasos puede ser más alta con las tetraciclinas. Y pues para la tuberculosis es un fármaco de segunda opción para tratar la tuberculosis activa, pero nunca en monoterapia. En cuanto a los usos terapéuticos de los otros antibióticos de esta familia, por ejemplo la kanamicina, pues esta tiene indicaciones muy limitadas y solo de acuerdo con el resultado de cultivo y de pruebas de sensibilidad. Sí es de segunda elección en tuberculosis por Mycobacterium kansasi. En cuanto a la neomicina, pues se utiliza para eliminar la flora intestinal en la preparación prequirúrgica de colon o en insuficiencia hepática. En cuanto a la netilmicina, se ha descrito para infecciones graves como septicemia, infecciones de vías respiratorias bajas, infecciones urinarias, peritonitis causada por microorganismos gram negativos. Y también pasando a la cisamicina, pues sí se han descrito casos de sepsis neonatal causada por microorganismos gram negativos. Recordemos que esta es activa contra Staphylococcus aureus y Pseudomonas aeruginosa. En cuanto a la tobramicina, sus indicaciones in vitro tiene actividad superior contra Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter y Legionella, que sean susceptibles. La tobramicina a 15 miligramos kilogramo día es eficaz en exacerbaciones pulmonares de individuos con fibrosis quística y colonización por Pseudomonas aeruginosa. Para acabar, los aminoglucósidos, pues hay algunos que no son tan conocidos como la isepamicina. El sulfato de isepamicina es un aminoglucósido semisintético de amplio espectro que deriva de la gentamicina B. Y en cuanto al mecanismo de acción, pues como todos los aminoglucósidos inhibe la síntesis proteínica al fijarse a receptores en la subunidad ribosómica 30S y ahí pues con el consiguiente bloqueo del inicio y alargamiento de la síntesis polipeptídica.
Hay nuevos aminoglucósidos como la plazomicina y la arbecacina, ¿no? La plazomicina se deriva de la cizomicina y la arbecacina se deriva de la kanamicina. Se termina esta presentación nada más recordándoles la importancia de recordar cuándo y desde cuándo se deben realizar los controles en pacientes que reciben aminoglucósidos. Entonces, para recordar, no es necesaria la monitorización de concentración de aminoglucósidos con una dosis diaria hasta 5 días en pacientes con depuración de creatinina mayor a 60 ml minuto. Sin embargo, sí se debe monitorizar en quienes tengan un riesgo elevado de toxicidad o de falla terapéutica, que estén recibiendo medicamentos nefrotóxicos, en infecciones graves o en tratamiento mayor de 5 días.